Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que estén bien. Bueno, hacemos este video fundamentalmente para aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con esta segunda unidad o capítulo del texto que les proporcioné. Fundamentalmente porque ingresamos a un periodo nuevo y es el que da inicio a la cursada de quinto año del siglo XX. En principio habrán leído la unidad número 1, que es una suerte de introducción sobre los años previos y que repasan de algún modo la formación de un Estado distinto, con Hipólito Yrigoyen a la cabeza, después de la ley Sáenz Peña de voto obligatorio y secreto, y de cómo Hipólito Yrigoyen había de algún modo establecido un Estado proteccionista y por extremo nacionalista. Habíamos visto cómo incluso la ley de hidrocarburos que estaba por llegar al Congreso es la que le da la excusa a la oligarquía de ultraderecha de nuestro país para dar un golpe de Estado. En tal sentido, quien comanda el golpe de Estado es José Félix Uriburu, un liberal de ultraderecha de corte prusiano. Prusia, antes de ser Alemania, ustedes seguramente el año pasado lo vieron como Alemania, pero antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la finalización de la misma, Alemania se llamaba Prusia. En tal sentido, al ser de ultraderecha, lo primero que quiere hacer es derogar la Constitución de 1853, implantar lo que para muchos era una jugada interesante, que era derogar la ley Sáenz Peña y establecer el voto calificado. Esto quiere decir que solo podían votar aquellos que tenían un cierto nivel de ingreso, que pagaban impuestos, que tengan una carrera universitaria, por ejemplo, y de esta manera garantizar por vía democrática que las clases acomodadas de la Argentina pudieran seguir manteniendo el poder. Este proyecto en principio falla y José Félix Uriburu lo que hace es crear su propio partido político, el Nacional Democrático, que es un partido político de ultraderecha, de corte liberal, liberal en el sentido económico, no en el sentido estricto de la palabra filosófico-político como en Europa. Se presenta a elecciones, las elecciones legislativas de 1931, y pierde. Pierde ante el radicalismo, que todavía era muy fuerte, y entonces lo que hace Uriburu cuando la estrategia democrática falla es anular las elecciones. Anula los distritos donde había ganado el radicalismo. Bueno, visto estaba que el pueblo todavía no había aprendido a votar, según ellos, ¿verdad? En tal sentido, tenemos que hacer un reflejo también desde lo económico del periodo de Uriburu. Tiene que soportar el peso de la crisis de 1929, que ustedes conocen como el crack de la bolsa de Wall Street, que llevó a todo el mundo a una parálisis tremenda y que no le permite mejorar los precios de los productos exportables. Y esto para una Argentina que viene del modelo agroexportador, que todavía no ha roto esa principal consecución de políticas económicas que es la exportación, complejiza un montón las cosas, fundamentalmente porque el Estado no puede acceder a las rentas o a los impuestos de esa exportación y por tanto vive en déficit fiscal permanente. La receta de Uriburu no es ni más ni menos que la receta clásica de los liberales, que es reducir el déficit fiscal. ¿Cómo se hace? Bueno, en el caso de Uriburu, paralizando toda la obra pública. Esto implica la obra pública es uno de los motores económicos más importantes, al menos en gran parte de Latinoamérica así es, y esto nos lleva a un determinado nivel de recesión, porque además no puede impulsar el ICI. Sé que ustedes habrán aprendido que el modelo de sustitución de importaciones aparece en la Argentina a partir de 1930, pero eso relativamente no es cierto. Si bien hay algunos talleres muy pequeños que comienzan a elaborar aquellas piezas que ya no vienen de Europa, producto de la crisis,
Uriburu lo toma como subsidiario, es decir, sigue apostando al modelo agroexportador y no a un plan industrial. Bueno, pues bien, de esta manera nos vertimos en una recesión muy importante. Uriburu plantea una inconvertibilidad de la moneda, esto quiere decir que no devalúa, se mantiene la paridad cambiaria en relación al dólar, y eso lo que hace en realidad es sobrevaluar nuestra moneda a nivel mundial, y al no emparejarse los precios a nivel internacional y además tener inconvertibilidad de la moneda, lo que nos hace es tener una sobrevaluación y una recesión aún más profunda. De alguna manera, para seguir achicando el gasto fiscal, hay un recorte salarial muy importante que establece Uriburu, pero que, como hay inconvertibilidad de la moneda, no hay inflación y por tanto es de alguna manera temperado el recorte salarial. Esto quiere decir que me achican el sueldo, pero los precios de alguna manera bajan. Cansado de las locuras de Uriburu y de estos proyectos políticos y económicos que no dan resultado, los militares logran generar una presión muy importante para el llamado a elecciones. Uriburu va a hacer un llamado a elecciones que va a ganar uno de los militares que había con él derrocado a Irigoyen, que es Justo. Justo llega, gana las elecciones, unas elecciones raras porque después del 31, cuando Uriburu había perdido las elecciones en contra del radicalismo y Uriburu había anulado esas elecciones producto de su derrota, el radicalismo había mantenido una posición de abstencionismo. Esto quiere decir que se iba a abstener de las elecciones, de la participación en elecciones, puesto que de alguna manera Justo también iba a acceder al poder a través del fraude, un fraude que ya se pregonaba por la calle. Todos sabían que iba a ganar Agustín Pedro Justo. ¿Quién es Justo? Que llega a través de elecciones democráticas pero fraudulentas, es un militar también, es liberal, pero es un liberal conservador, es distinto a la posición de Uriburu. Ya no es de corte prusiano, no es un corte militar alemán, sino es más bien un representante oligárquico de la generación del 80, digamos, dispuesto a transformar a la Argentina en aquella Argentina de las vacas gordas, entendiéndose como el modelo agroexportador. Tiene desde lo económico dos periodos importantes. El primero es el del ministro Güello, está hasta 1933, 32-33 es su periodo, en el que sigue paralizada, es una etapa de pocos cambios, digamos, sigue paralizada la obra pública, se sigue queriendo achicar el déficit fiscal, es decir, el Estado no se transforma en motor de la economía. Y sí, lo que hace es generar un impuesto a los réditos. El impuesto a los réditos es una especie de impuesto a las ganancias para los más ricos. Esto hace enojar a la clase más alta. Y sí tiene una mirada de poder fabricar papel moneda sin levantar la inconvertibilidad, es decir, fabrica billetes sin levantar la paridad cambiaria, por lo cual esto provoca inflación. Pero no es lo peor que le pasa a Justo, digamos, ¿sí? Le pasa o él hace. En realidad, en 1932 se reúne en la Commonwealth, que es la confederación de países aliados a colonias y países satélites, más que aliados, de Inglaterra, para tomar una decisión con respecto a la crisis de 1929 de Wall Street. Lo que hacen es tomar una decisión de comprarse entre ellos. Es decir, Inglaterra le iba a comprar a sus colonias y a sus países satélites todo lo que era la provisión de materia prima, y estos países iban a comprar a Inglaterra todas las manufacturas. Este aquí que nosotros nos vamos a quedar afuera de ese arreglo. Argentina dependía muchísimo de Gran Bretaña, era desde 1810 la mano derecha de las oligarquías locales. Y en tal sentido vendíamos toda la producción de materias primas a Gran Bretaña, con algunas excepciones, pero en su gran mayoría. Así que, alertadísimos, el
secretario de Relaciones Exteriores, Julio Argentino Roca, hijo del Julio Argentino Roca que ustedes vieron el año pasado, aquel que fuera el responsable de la masacre de las comunidades aborígenes en la Patagonia y quien fuera también responsable de la cesión de esas tierras a 400 familias, que justamente son las que se adueñan del poder político en la Argentina para este periodo, a buscar algún tipo de negociación que permita que Gran Bretaña nos siga comprando fundamentalmente carne. ¿Qué logra Julio Argentino Roca? Reunirse con el secretario de Relaciones Internacionales de Gran Bretaña, Walter Runciman, y acuerdan entre los dos en un pacto, que se llamó Pacto Roca-Runciman justamente, que Gran Bretaña le iba a seguir comprando carne a la Argentina. Esto entiéndase como 390.000 toneladas de carne enfriada por año. Esto es lo que fue a buscar Julio Argentino Roca. A contrapartida, digamos, ¿qué nos pide Gran Bretaña? Bueno, un montón de cosas. Pero la primera es la creación del Banco Central. La más bochornosa es la creación del Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué digo bochornosa? Porque es el banco que va a manejar todos los ingresos públicos de la Argentina y la fabricación de papel moneda como entidad autárquica. Esto quiere decir que no depende del presidente del Ejecutivo Nacional, que puede tomar decisiones solo, confeccionado con capitales extranjeros, fundamentalmente ingleses, y con un directorio fundamentalmente el inglés. Es decir, que los ingresos públicos de la Argentina y la fabricación de papel moneda en la Argentina iba a estar en manos de los ingleses. No es lo único que se pactó. Además, debíamos tener un trato benévolo con las empresas inglesas, nos comprometimos a no generar impuestos al carbón inglés, nos comprometimos a no reducir las tarifas de los ferrocarriles ingleses, que como ustedes saben, desde la década del 80 venían, en realidad un poco antes del 53, pero ya desde el 80 consolidadas en manos ingleses. De alguna manera generar un monopolio de transporte en desmedro. Ustedes saben que los colectivos son un invento argentino, en desmedro de los pequeños cuentapropistas de colectivos, le dio el monopolio de los transportes públicos a los ingleses. La verdad que fue un pacto del cual no deberíamos estar orgullosos al menos, pero que las oligarquías locales festejaron mucho, porque de alguna manera podían seguir conservando el poder económico que les daba el poder político también. Lo de Justo dijimos que tenía dos etapas. La primera es la del ministro Güello, la segunda asume Federico Pinedo, abuelo de un, no sé si es senador, diputado ahora, Federico Pinedo justamente. Federico Pinedo nace entre las familias más acomodadas de la Argentina, sin embargo en la universidad se transforma en socialista, es uno de los participantes del Partido Socialista, ni bien originado en nuestro país, y tiene esta cosa de relacionarse con las familias más importantes de la Argentina y a la vez tener algunos principios diferentes a los liberales oligárquicos que se caracterizaban en esas mismas familias. Él asume como ministro de Economía y lo primero que hace es tratar de generar una devaluación, es decir, romper la inconvertibilidad de la moneda, hacer que el dólar suba, eso para generarle competitividad a las empresas nacionales y a los productos primarios que la Argentina vendía en el exterior, genera una reducción de los intereses hipotecarios, impulsa la obra pública por primera vez después de tantos años, y esto es fundamentalmente para paliar la desocupación, ¿no?, que había en la Argentina. La Argentina, de alguna manera, con este programa económico, si bien no sale de la recesión total, logra de alguna manera transformarse en previsible. Desde lo político hay que comenzar a pensar en llamar a elecciones. La verdad que la vuelta de Uriburu era casi impensable, y se propone una estrategia
de incorporación de partidos políticos, entre las cuales aparece un señor llamado Marcelino Ortiz, que es radical, del radicalismo alvearista y no del personalista Hipólito Yrigoyen, la posibilidad de que él ingrese como candidato del régimen de turno era importante para que la Unión Cívica Radical levante el abstencionismo, y de hecho Marcelino Ortiz va a ser el candidato a presidente, su vicepresidente va a ser Castillo, y la Unión Cívica Radical va a levantar el abstencionismo. Algunos de esos radicales, más personalistas, no están de acuerdo con la incorporación de la Unión Cívica Radical justamente a un régimen que gana elecciones por el fraude. En tal sentido, forman un nuevo partido político, el Forja, la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina. El Forja está liderado por Arturo Jaureche, personaje muy interesante del siglo XX en Argentina, escritor de muchos libros muy importantes para la confección de la filosofía política del proteccionismo argentino. Lo apoya, por ejemplo, Homero Mansi dentro del Forja. Y ellos mantienen su posición en contra del régimen. Sin embargo, sin esta Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina participando en las elecciones, Marcelino Ortiz gana a través del fraude, nuevamente. Por primera vez quedaba sellada la unión del radicalismo con un régimen fraudulento. Sin embargo, Marcelino Ortiz tiene una particularidad, y es que pretende limpiar la imagen de fraude de las provincias que habían sido constituidas a través del mismo. No él no llama a elecciones libres nuevamente, ya la presidenta ya está, pero sí interviene todas las provincias que habían sido constituidas por fraude. Es la pequeña obra de Marcelino Ortiz, que posee una diabetes galopante, que pronto lo va a dejar casi ciego y que unos meses después va a tener que sacar licencia a su cargo de presidente porque no puede con la relevancia del caso. Ser presidente no es cosa de pavos. En tal sentido asume su vicepresidente, Ramón Castillo. Castillo sí es un liberal a lo latinoamericano, quiero decir, conservador desde lo político, liberal desde lo económico, y pretende ser el garante de que vuelvan las viejas caras al gobierno. Vuelven todos, vuelve Federico Pinedo, vuelve Roca, aparece todo el establishment de la oligarquía en el poder. La verdad que decir que Castillo tuvo un gran gobierno es mucha cosa, digamos. Lo que sí podemos decir de Castillo es que volvió al modelo anterior, se acaba esta mirada de Pinedo devaluando y demás, porque la Argentina ya era previsible, y mientras tuviésemos el pacto Roca-Runciman que nos permitiera exportar carne, la clase alta estaba tranquila. Pero ante la recesión que sigue caminando, si bien es previsible, dijimos, pero la recesión continúa, Pinedo presenta un plan en el Congreso. Estamos hablando ya de 1940 y es un plan muy interesante porque va a develar muchas cosas de lo que van a venir en el futuro. En el plan Pinedo propone, por ejemplo, comprar los ferrocarriles, poner precio sostén a los granos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si otra vez ocurría una crisis de 1929 de Wall Street que permitía que los precios internacionales se arrumbasen ante los productores locales, el Estado iba a poner un determinado precio a los granos para que no se fundan, digamos, para que puedan tener ingresos genuinos. También es interesante porque el mercado internacional estaba bastante complejo y nosotros como proveedores de alimentos necesitábamos que los productores, tengan un piso de ganancia garantizado por el Estado. Esto es un modelo que en Estados Unidos funciona muy bien, pero nosotros en la Argentina en 1940. Además de esto,
Pinedo propone algo bastante interesante, que es, tenemos que comenzar a producir industria liviana. Tenemos que generar desde el Estado un plan de industria liviana. Muy interesante, porque ahí sí, 1940, ahí sí alguien, al menos desde el Estado, propone al menos generar una estrategia de sustitución de importaciones. Por primera vez, no 1930, ahora, 1940. Sin embargo, bueno, hay otra cosa más también, que el Estado, como proponía un precio sostén, también iba a salir a garantizar el precio de los alimentos. Iba a haber una junta reguladora de precios, por lo cual el Estado por primera vez comenzaba a intervenir directamente en los precios minoristas, por ejemplo. Interesante plan para el momento. Sin embargo, el Congreso, con mayoría conservadora, veta el plan. ¿Por qué lo veta? Bueno, básicamente porque pretendía cambiar directamente un modelo, salir del modelo agroexportador y pasar al modelo ICI sin escalas, cuando casi todos los diputados, casi todos los senadores que componían el poder legislativo, verdaderamente eran, ya dijimos, los creadores del Estado Nacional. Lo hicieron a través de la conjunción entre poder político y poder económico, y por tanto, digamos, si sos el dueño de las vacas no vas a cambiar de modelo. En tal caso, el Plan Pinedo sirvió sí como ejemplo de lo que va a venir más adelante en la Argentina, ya con el golpe del 43, que vamos a analizar la clase que viene. Sí hay, Castillo está en 1940 ya pensando, si ustedes recapitulan el año pasado, se está desarrollando en Europa la Segunda Guerra Mundial. En Europa y en Asia, ¿verdad? Se prevé para 1943 que los aliados, llámese Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, van a ganar la guerra. Todavía es muy pronto, pero sí están necesitando de apoyos muy importantes a nivel internacional para poder garantizar la compra de materia prima. En tal sentido, se prevé que Castillo va a declararle la guerra al eje. El eje, llámese, creo que lo saben, pero por las dudas lo recordamos, Tokio, Berlín, Roma. Antes de que eso suceda, ya con unas nuevas ideas que trae un señor que vamos a ver más adelante, que es Juan Domingo Perón, como militar está rodeado de algunos oficiales que pretenden establecer un nuevo criterio de Estado, más bien pensado en los totalitarismos europeos desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista político claramente, pero sí desde el punto de vista económico, y empezar a establecer una nueva relación de clases sociales en la Argentina. Ese grupo o secta, llámese para el momento, es el Grupo de Oficiales Unidos, y que nosotros vamos a denominar GO. También algunos autores lo mencionan como Grupo Obra de Unificación, que va a ser el grupo responsable de derrocar a Castillo antes de que le declare la guerra al eje, para mantener la neutralidad establecida desde hacía mucho tiempo, con grandes beneficios como lo había hecho Hipólito Yrigoyen. Así es como termina esta década marcada, es un poquito más que una década, pero la denominamos década infame, y la denominamos infame por dos cosas en particular. La primera es por el fraude, y segundo es porque no importaba qué se hiciera, sino que importaban los fines. En tal sentido, el pacto de Roca-Runciman. Los invito a mirar una película que está en YouTube que se llama Asesinato en el Senado de la Nación, que como contrapartida del pacto de Roca-Runciman, un senador de la Nación va a investigar los casos que se prevían de corrupción sobre la exportación de carne enfriada, y por el cual
uno de los matones de estos muchachos entra al Senado de la Nación y mata a Enzo Bordavere adentro del Senado en la sesión. El Senado le dispara y lo mata. Digo para que tengan una idea de hasta qué cosa eran capaces de hacer, ¿no? No solo anular elecciones, no solo ganarlas a través del fraude, sino que todo aquel que se opusiera a sus grandes negociados iba a terminar con disparos como Enzo Bordavere. Bueno, para la próxima clase seguramente haremos un encuentro parecido y o alguna actividad a través del Classroom. Les mando un abrazo, espero que haya servido, aguardo cualquier consulta a través del Classroom. Saludos.